Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que tú nos das de poder hablar sobre este tema. Tema apasionante que tiene que ver con la misión de la iglesia, con la responsabilidad de poder cumplir con el cometido que el Señor nos dejó, la gran comisión. Una comisión que tiene que ver con que los campos ya están listos para la siega. También quiero pedir disculpas porque en el video anterior, en el último video que estábamos hablando sobre este mensaje, no alcanzó a aparecer los 2 últimos minutos. No sé qué pasó ahí con el tema de la cámara, pero se perdieron 2 minutos que no se alcanzó a lo mejor a terminar una idea principalmente puesta en lo que veníamos conversando acerca de que tenemos una responsabilidad como cristianos, una responsabilidad moral, y en que cada uno de nosotros está y debe estar, principalmente debe estar involucrado en la misión, y que debemos orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Ese fue el énfasis que pusimos en los 2 últimos mensajes. Pero también queremos pedir de forma muy especial y quiero pedir de manera personal y particular involucrándome también, porque también me hago cargo de ello, es que nosotros seamos los que estemos orando para que nosotros mismos seamos esos obreros que la mies necesita. No solamente puedes orar por los otros, no solamente puedes orar para que tu pastor, un misionero, una persona que está en el África, en Asia, eh, en tu ciudad, en otro país vecino, eh, no sé, por nombrar algunos países que donde se está haciendo misión acá por medio de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela. Eh, O sea, no me sirve de nada solamente estar orando por los líderes, los misioneros y los pastores que están trabajando allá, si no estoy orando por la propia misión que puedo y estoy desarrollando acá en este país y lo que podemos hacer por medio de este canal para bendecir a otros. En- Desde México hasta acá, todos los que hablamos el español, estamos orando para que la iglesia y que cada iglesia, no solamente nuestra denominación, sino que cada iglesia cristiana, que cada iglesia que quiera estar en Cristo, que quiera estar en Cristo verdaderamente, sinceramente, pueda presentar el Evangelio para que nosotros seamos aquellos obreros que viva el tiempo de la cosecha. Pero estamos en un nuevo tema. Quería terminar con eso porque al parecer no quedó ese último mensaje grabado. Y quiero invitarte a que en esta oportunidad podemos reflexionar, podemos hablar acerca de una nueva reflexión sobre los pueblos. Ya hemos hablado sobre los pueblos no alcanzados, pero quiero hablar sobre aquellos pueblos menos alcanzados. Esos pueblos que realmente eh, te angustian porque están menos alcanzados y donde se ha puesto una barrera tremenda, una barrera divisoria en que donde no se ha podido alcanzar con un mensaje cristiano. Y en ese sentido, yo quisiera decir que nosotros somos muy responsables de ello. No solamente puedo responsabilizar a la barrera que un pueblo puede poner entre nosotros, sino que nosotros tenemos nuestras propias barreras espirituales, nosotros tenemos nuestros propios prejuicios y nuestros propios preconceptos. Y en ese sentido, como cristianos, tenemos que ser muy honestos, muy sinceros y muy éticos para recalcar ese punto, porque realmente quienes no hemos hecho una labor cristiana hemos sido tú y yo. Los que no hemos podido alcanzar a esos otros pueblos, a esos pueblos menos alcanzados,
somos tú y yo, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro nivel incluso de superioridad, con nuestra mirada de sentirnos elegidos por Dios, pero el Señor nos ha elegido, ciertamente es así, pero elegidos para vivir una misión. Nos eligió por ser los peores para llegar a los mejores. Nos eligió siendo los peores. Y ya desde Abraham en adelante, desde el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, el pueblo más pequeño, el más significante, para llegar a todas las naciones de la tierra. A Abraham, que tú no lo ves, quizás ves muchas experiencias de Abraham, pero no lo ves haciendo una misión. Pero sabes, con su vida, con su testimonio, no lo ves ni siquiera predicando, pero con su vida, con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, con todo lo que él hizo, se transformó en el inspirador de las tres grandes religiones monoteístas, la judía, la cristiana y la religión islámica. Las tres para ellos es el padre de la fe. Imagínate, un hombre que a lo mejor tú no lo viste levantando iglesias, tú no lo ves en la escritura predicándole a todas las naciones, tú no lo ves haciendo, sino que ves una vida llena de contradicciones, una vida llena de errores, una vida en la cual pareciera que no tuviera ni siquiera fe. Pero sin embargo, el Señor transforma todas las cosas. Y en la vida de Él, y en su edad, siendo una persona mayor a quien levanta y lo saca incluso de Babilonia, lo llama para alcanzar a todos los pueblos. Quiero invitarte a que comencemos este nuevo mensaje de pueblos no alcanzados, de pueblos menos alcanzados, mirando en el libro de Isaías. Voy a mover un poquito esto para que tener el espacio de utilizar la Biblia y tener un espacio donde acomodarla también. Así que si moví un poquito la cámara, te pido mil disculpas. La voy a mover incluso un poco más porque así me da un espacio para dejar la Biblia de una manera más cercana. Te invito, mientras tanto, a buscar en Isaías 6. Hemos hablado bastante de Isaías. Bueno, a modo personal me encanta porque como bien hicimos una serie hace un poquito tiempo atrás, es para mí, y bueno, no solamente para mí, sino para la mayoría de los cristianos, es el Evangelio dentro del antiguo pacto, dentro del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, porque siempre lo he mencionado, es el nombre de mi papá, quien ya está descansando en el Señor. eh, y gracias a su mirada, a su visión cristiana, es que hoy día también él inspiró a muchas personas y bueno, a mí como hijo también a poder tomar y a tomarme de la palabra cada día y vivir, tratando de vivir en armonía bajo ella. Eh, Quiero leer en Isaías 6 verso 8, un versículo que en más de una oportunidad hemos leído en esta serie de reflexiones cristianas. Y dice así, Isaías 6:8. Hay un subtítulo. Quiero invitarte a que leas todo este texto de Isaías 6, pero sobre todo del 8 al 13, porque es una confirmación del llamado y de la misión. Hemos estado hablando de que la iglesia, o sea, tú y yo que somos iglesia, templo del Espíritu Santo, eh, tenemos un llamado a una misión cristiana, a una misión de presentar el Evangelio. Mira, y quiero que escuches profundamente. Y por favor, después tú lee hasta el versículo 13. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá
por nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En, los dos mensajes anteriores, eh, lo que nos señalaba el Señor y que nos invitaba el Señor Jesucristo mismo con sus palabras, roguemos a Dios. Ni siquiera es como oremos a Dios, sino que roguemos al Señor para que Él envíe misioneros a la mies. Pero esta declaración de Isaías es más potente porque él ni siquiera está rogando por otros, sino que está rogando porque él quiere ser de manera voluntaria y le pide al Señor, heme aquí, envíame a mí. Ojalá que esa sea tu oración, que esa sea mi oración también. No estemos solamente orando para que los hermanos, hermanas, amigos, amigas que el Señor pueda levantar, eh, para hacer esta gran cosecha, porque los campos están listos, eh, que ellos vivan la experiencia hermosa de la cosecha, de la siega en el Señor, sino que también tú y yo podamos experimentarlo. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón, Señor, yo quiero estar. Ahí dice, entonces respondí, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser ese misionero. Yo quiero ser ese misionero. Señor, si no me vas a enviar a Asia, a la China, a Japón, a Corea, si no me vas a enviar a Medio Oriente, Señor, si no me vas a enviar a África, si no me vas a enviar a Estados Unidos a predicar, si no me vas a enviar a Colombia, a Argentina, a Perú, envíame a mí en este lugar, en esta villa, en esta población, en esta comuna, en esta provincia, en esta región. Señor, si no tiene un propósito para mí, quiero bendecir a las naciones. Mira qué tremendo. Hoy día ya no tienes que ir a las naciones. Hoy, en este país, quizá en el tuyo también, ha llegado tanta gente, tanta nacionalidad, que a lo mejor ya no tienes que ir a predicarle a los venezolanos, ni a los colombianos, ni a las personas de Haití, porque están aquí, están llegando a este país. Y a lo mejor por intermedio de ello y por intermedio de las comunicaciones, como un video como este, eh, pueden llegar y también los puedes transformar a ellos en discípulos de Cristo, en misioneros de Cristo y puedes orar por ellos, para que ellos también se transformen en esos misioneros. O sea que esto es tremendamente potente. Voy a repetir el versículo porque, bueno, tú sabes que a veces me apasiono con un versículo, me apasiono con una idea bíblica y queremos que sea el Espíritu del Señor quien conduzca claramente este mensaje y que este mensaje te invite y te ayude a estudiar la Biblia. Es tu estudio personal, es tu compromiso con el Señor el que a mí me importa. Yo puedo recalcar algunas ideas de algunos escritores bíblicos, de algunos escritores cristianos que han utilizado la Biblia para escribir un mensaje de edificación de la iglesia, pero que sea el Espíritu Santo el que toque tu corazón y el mío para que esta reflexión se transforme en algo significativo en tu vida y en la mía. Vamos a orar primeramente para que podamos entrar en el tema, un tema que a lo mejor vamos a tocarlo quizás de una manera simple porque ya hemos hablado sobre los pueblos no alcanzados. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré como obrero? ¿A quién y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Con este versículo introductorio vamos a pedir que el Señor dirija esta reflexión, esta meditación cristiana
y nos pueda hacer mella en nuestro corazón y podamos realmente vivir la experiencia de ser un discípulo de Cristo y un mensajero y principalmente un obrero en la cosecha. Querido Señor, gracias te damos porque tú, Señor, a través de tu palabra siempre nos estás invitando. Primero nos invitaste durante dos capítulos, los dos capítulos anteriores, a orar por los obreros de la mies. Pero también de una manera introductoria dijimos que también oráramos para que nosotros fuésemos esos obreros. Y esto tú lo confirmas, Señor, a través de la palabra. Confirmas que no solamente oremos para que sean otros pastores, diáconos, obispos, mensajeros, misioneros que se dediquen a la obra del Señor y presentar este mensaje para una cosecha, para una gran cosecha, sino que también por medio de Isaías, Señor, tú nos estás diciendo y nos estás invitando de manera voluntaria y que nosotros tomemos la palabra de Isaías para nosotros y que seamos nosotros que digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, quiero tomarme esa palabra y quiero invitar a cada amigo, cada amiga, cada persona cristiana que también pueda asumir ese compromiso, desde la forma en que tú lo llames. Si lo necesitas enviar a otro país, si lo necesitas enviar a otro lugar, o necesitas que esta persona pueda entregar un tratado, pueda compartir incluso un mensaje de otra persona, que ni siquiera sea del mismo, pero a lo mejor un tratado que lo escribió otra persona, quizás un versículo bíblico que pueda optar, incluso de otra denominación, ¿por qué no? Si el mensaje no le pertenece a las denominaciones, te pertenece a ti. Si todo lo que esté a nuestro alcance, Señor, hacer para que este mundo pueda vivir una gran cosecha, pueda estar en las manos tuyas, Señor. Envíame a mí para llegar a estos pueblos menos alcanzados. Pero tú ya nos dijiste, Señor, la mies es mucha, los campos están listos, ya los campos están listos. Es solamente el momento de que la iglesia se ponga en pie y empiece a cosechar. Señor, todo esto lo dejamos en tus manos de amor y dejamos también el deseo de cada persona que escuche este mensaje a que se transforme en un obrero y pueda decir, Señor, envíame a mí, desde mi vecino hasta lo último de la tierra, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Señor, todo lo dejamos en tus manos de amor. Amén y amén. Bueno, en este versículo de introducción, este texto base de esta reflexión, es uno de los versículos emblemáticos o más emblemáticos cuando se trata de misionar, cuando se trata de evangelizar. Después de ver una visión de Dios, de ver una visión de Jesucristo, porque eso es lo que ve el profeta Isaías, confiesa primero su indignidad. Él no estaba digno, pero y la indignidad de su pueblo. Ya lo abordamos en un tema anterior que hemos hablado por más de una serie de capítulos sobre Isaías. Y él lo menciona, que él es indigno y que su pueblo es indigno. Él lo dice, soy un hombre de labios impuros que habita entre un pueblo que también está lleno de personas con labios impuros. Pero un serafín con un carbón del altar tocando los labios del profeta, lo purifica de su iniquidad. El Señor cuando te llama a un ministerio, Él te limpia y te purifica por medio de su Espíritu Santo. Tú y yo somos indignos, pero cuando el Señor nos llama a una misión, nos transforma en personas indignas. Y Isaías, un hombre con sus labios impuros, lleno de impureza, quizás que su mensaje no tenía ninguna revelación,
se transforma en el Espíritu de Dios en un mensajero de la palabra. Mira lo que puede hacer Dios contigo. Si a una persona de labios impura, como Isaías lo puede transformar en un misionero, el Señor también lo puede hacer contigo. Y con todo un pueblo. Dice que es limpiado, es purificado de su iniquidad. Después de esa escena escucha la voz del Señor preguntando, ¿a quién enviará? Y el profeta ya purificado dice y responde, dice, Señor, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. El mensaje de a llevar era un mensaje de juicio de Jesús para el pueblo de Judá. A veces el mensaje misionero puede ser un mensaje de esperanza, pero también quizás cada uno de nosotros, el Señor ha puesto un mensaje distinto. Yo tengo una forma de presentar el mensaje por medio de estas reflexiones cristianas, pero dentro del pueblo del Señor hay personas que a lo mejor han estado llamados a presentar otro mensaje, a lo mejor un mensaje más duro, un mensaje más fuerte. Hay otros hermanos que incluso son más sensibles y tienen un mensaje solamente de amor, pero en la multiformidad del Espíritu Santo del Señor, a cada uno de nosotros nos ha llamado a presentar un mensaje de manera distinta. Y nos ha llamado a presentarlo como Él lo quiere decir. Algunos a través del amor, algunos a través de un mensaje que tiene que confrontarnos con la realidad. A algunos profetas los llamó el Señor para que decirle fuertemente a las personas que estaban equivocadas. Eh, En mi vida personal creo que el Señor me ha llamado a ser quizás más prudente en ese sentido porque yo he vivido en mi vida y mi experiencia muchos traspiés, muchos errores, muchas equivocaciones. Por eso a lo mejor mi mensaje es más, no blando, pero sí a lo mejor es más presentado de una manera amorosa, porque el Señor también a mí me tocó de manera amorosa para volverme a sus caminos. Pero quizás hay otras personas que también están llamados y yo no puedo cuestionar eso, porque el Señor en cada uno de nosotros ha puesto un espíritu del Señor, un espíritu diferente. Recuerda que el Espíritu Santo se manifiesta también en siete espíritus. Y para algunos se presenta de manera diferente. Conocemos también que en el Espíritu del Señor vemos siete espíritus que se manifiestan de manera diferente. Y es por eso que, bueno, no quiero salirme de ese tema, pero el Señor llama la atención en este texto de comisión hacia el profeta Isaías, en la disponibilidad para estar listos para la misión que Dios tenía para su propio pueblo. Hay personas que también están comisionadas para presentar a su propio pueblo. ¿Sabes que eso también es impactante? ¿Sabes que también es tremendamente decidor? El Señor muchas veces tiene que levantar un mensaje para eh, decirle a los mismos cristianos, a los que creemos estar listos, a los que creemos estar preparados, a los que nos consideramos pueblo de Dios, el Señor llama a Isaías a hablarle a su propio pueblo. Quizás hay muchos hermanos que están llamados a hacer una labor misionera y a hablarle a la propia iglesia. No solamente a la gente del mundo, porque lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos en una serie sobre el Apocalipsis, dijimos que el mensaje de Jesucristo principalmente iba dirigido a la completud de la iglesia representada en siete iglesias que representaban las distintas formas de cómo las iglesias viven y cómo a través de distintos periodos y distintas épocas de tiempo las iglesias se habían manifestado. Eh, pero en este caso a Isaías se le manda a decirle un mensaje a los que se consideraban las ovejas del Señor,
quienes se consideraban pueblo de Dios. Y el Señor les tiene que decir que están equivocados. Y él mismo, Isaías se reconoce como un hombre de labios impuros y que su pueblo era un pueblo de labios impuros. Y él dice, envíame a mí. ¿Sabes que hay lugares menos alcanzados que tenemos en lugares cercanos y complejos? Por ejemplo, en nuestros países sudamericanos o latinoamericanos tenemos eh, culturas indígenas, culturas que pueden estar cerrados al Evangelio por cómo entró. Recuerda que con la conquista española y con la conquista portuguesa, la primera ola de cristiandad se cerró en muchos lugares. Imagínate cómo vivió el pueblo guaraní, por ejemplo, cómo vivió el pueblo mapuche, el pueblo azteca, el pueblo maya, el pueblo inca, cómo vivieron, el- por nombrar algunos, por nombrar algunos, por el pueblo quechua, aymara, cómo vivieron ellos también la obligación de aceptar el Evangelio de una manera obligatoria, sin amor, sin ninguna cuota de amor. Ahí también tenemos una misión importante. También pueblos menos alcanzados son personas con capacidades distintas, con capacidades diferentes. En mi vida laboral, en mi vida profesional, en el trabajo que yo desempeño como psicólogo, trabajo con personas que viven realidades complejas y que a lo mejor se sienten muy lejos de Dios por lo que han tenido que experimentar. Sabes que en mi trabajo, yo trabajo en un programa de integración escolar para niños que tienen dificultades y esos padres, muchos de ellos, han vivido heridos por años. El tener un hijo con una dificultad, el tener un hijo con con una condición diferente, un hijo con un déficit atencional, con hiperactividad que no es entendido en una sala de clase, un hijo con un mal, con una dificultad, bueno, con algún trastorno del aprendizaje, o con una dificultad del aprendizaje, algún niño con una dificultad para entender, para comprender como a lo mejor tú y yo podemos hacerlo, puede ser una dificultad, algún niño o niña que pueda ser del espectro autista, por ejemplo, algún niño que tiene que hablar, o niña, o algunos padres que hablan con un lenguaje, con una lengua de señas porque son sordos, porque son sordomudos, también pueden estar experimentando ese tema. Algunas etnias que están incorporadas en nuestros lugares, los gitanos, por ejemplo, cómo han sido prejuiciados hoy día en algunos países por las olas migratorias, eh, hermanos eh, venezolanos, hermanos colombianos, hermanos haitianos han sido discriminados profundamente y son personas que a lo mejor no hemos, son los menos alcanzados porque no queremos ir a ellos. Tú prefieres a lo mejor ir como misionero cristiano, prefieres ir a China, prefieres ir a Asia, prefieres ir a- al África, prefieres ir a Medio Oriente, prefieres ir a Europa, pero no eres capaz de hablarle a un hermano de otra nacionalidad en tu propio barrio. Esos son pueblos no alcanzados o pueblos menos alcanzados porque tú y yo hemos puesto una barrera prejuiciosa, una barrera llena de preconceptos por las formas y por los estilos de vida diferentes que pueden tener ellos. ¿Sabes que el pueblo de Dios cuando estuvo en Egipto vivió esa misma discriminación? Vivió esa misma experiencia. Cuando vivió en otros lugares como en Babilonia, también vivió esa misma discriminación por ser un pueblo diferente. No es lo que tú y yo estamos haciendo
con hermanos de otras nacionalidades y que están tan cerca de nosotros y que a lo mejor el Señor nos está llamando a esos pueblos menos alcanzados y que están a la vuelta de la esquina, o están en nuestra propia esquina, o están en nuestro propio camino, pero están en la vereda del frente. ¿Lo has pensado así? La iglesia simplemente ha cerrado los ojos ante estos llamados pueblos. Y grandes templos de diferentes denominaciones tenemos que pedir perdón por nuestra iniquidad de no ir hacia ellos, de no tener ese cuidado ni esa bendición para aquellas personas. ¿Cómo sufrirán aquellas personas que tienen un hijo o una hija con una dificultad, con una discapacidad, con física, motora, con una dificultad intelectual, con una dificultad para entender, para aprender, con una dificultad neurodivergente por no comprender las cosas de la forma que tú y yo podemos vivirlo? Hay personas que viven o que tienen una condición del espectro autista que a lo mejor todo lo pueden pensar de manera literal y que tú y yo a lo mejor en nuestra capacidad para interpretar la vida de una manera más amplia y salir del concretismo, podemos hacer esa mirada más profunda, pero hay gente que realmente no lo puede hacer. ¿Estamos preparados como una sociedad judeocristiana para compartir con aquellos amigos y personas que tienen dificultades? Están hechas nuestras calles, están diseñadas nuestros lugares para tener un acceso para una persona con una cierta dificultad, una cierta limitación, una persona en una silla de ruedas, una persona con una discapacidad motora, una persona que a lo mejor le puede dificultar entrar a un supermercado, entrar a un banco, entrar a vivir, a hacer una fila, una mujer embarazada. A veces nos molesta que puedan tener una fila preferencial o un lugar preferencial dentro de la locomoción colectiva, dentro de un automóvil, dentro de un omnibus, dentro de un autobús, una micro, o como lo llames en tu región. ¿Estás preparado para esas personas no alcanzadas? ¿Sabes que cuando llegaron los españoles y los portugueses, había más de 3 millones de personas ya en este lugar? Eh, Principalmente en esta América del Sur, quienes dominaban como pueblos eran los incas, una cultura que había llegado a parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Argentina y de Chile también, entre otros lugares. Y hoy día, con con el choque cultural, muchas de esas personas están viviendo en la miseria, en la dificultad. Así también en otros lugares de Sudamérica, con otras culturas, tampoco hemos tenido el cuidado de ello. El- por ejemplo, la cultura aymara, la cultura quechua, la cultura del boricua y así otros también. ¿Hemos sido capaces de preocuparnos de ellos? ¿Cómo hemos visto la pobreza en ese sentido, y la intensa explotación del hombre llamado cristiano hacia esas culturas?
En nuestro país también tenemos varias culturas de origen indígena. Quizás la más conocida para los chilenos es la mapuche, pero tenemos muchas otras culturas también. Eh, Tenemos hasta la cultura Rapa Nui en Isla de Pascua. Y hemos tenido una preocupación por ellos, hemos tenido una preocupación por la juventud, por cómo ellos tienen una visualización de su mirada. Hemos tenido una preocupación de cómo ellos miran la tierra. En algunos lugares, cuando se instaló la cultura española y portuguesa, los hombres también fueron cazados como animales, así como fue en el África. También la cultura afrodescendiente se instaló en muchas partes de América, en partes de Sudamérica, en lugares que después ya ellos en la libertad pudieron agruparse en lugares donde el clima le era más favorable, le era más agradable. Muchos de ellos murieron de forma traumáticas. En una sociedad esclavista eh, de hace 200, 300 años atrás, también fue muy profundo. Todo hombre de origen afro tenía en su corazón y albergaba en esos años una ilusión de vivir en la libertad, una liberación, un escape. Y en ese sentido era suficientemente valiente como para ver la posibilidad de huir hacia algunos lugares. Por ejemplo, en- en la colonización portuguesa del Brasil, el esclavo africano trató de huir de sus dueños, así también pasó en Perú, en parte de Chile, y sobre todo en la zona norte. eh, los ex esclavos también lograron alinearse y fundar comunidades. De hecho, muchos rasgos se fueron perdiendo a través de la mezcla. Hay lugares donde todavía esa cultura está muy marcada en muchos sectores, pero en otras partes hubo una cultura de poder eh, centrarse entre ellos. También nombramos que hay personas con distintas discapacidades. Para no entrar quizá en tanto detalle, hay, nombremos que hay más de 50.000 niños con discapacidad auditiva entre los 2 y los 9 años solamente en Sudamérica. Problemas eh, que trae consigo mucha dificultad, donde también nosotros, los que trabajamos en escuelas, no tenemos a lo mejor el adiestramiento ni la disponibilidad de aprender, por ejemplo, una lengua de señas, ya que cada lengua de señas tiene sus propias características y sus propias formas de desarrollar. Eh, Más de 2.300.000 personas hay y casi 9 millones de personas en todo el mundo tienen una discapacidad auditiva. 9 millones. Imagínate, 9 millones de personas que podrían conocer el amor de Cristo si nuestras iglesias tuviesen la preocupación de tener la forma de entregarles el mensaje a través de su propia lenguaje, en la lengua de señas. Imagínate. ¿Cómo sería eso? Y así un montón de otros grupos que a lo mejor están a la vuelta de la esquina y nosotros no hemos tenido porque no hemos tenido la preocupación de ellos porque estamos llenos de prejuicios, de preconceptos. Eh, Gitanos, eh, personas que llegaron de otros lugares, de otros países. eh,
hoy día personas que han tenido que emigrar, eh, y nosotros estamos llenas de barreras prejuiciosas, con miedos, y no hemos mostrado a Cristo en este lugar. Cada cultura, cada país, por distintos motivos, ha tenido que emigrar en algún periodo de la historia. En Chile también, hace poco más de 40 años, también vivimos una experiencia donde muchas personas tuvieron que salir del país por distintos motivos, por distintas miradas y pensamientos políticos. Y nosotros no tenemos ese juicio para aquellos amigos que vienen de Colombia, de Ecuador. Imagínate lo que está pasando en Ecuador hoy día, lo que está pasando a lo mejor en Argentina, lo que está pasando en nuestro propio país, lo que está pasando en Venezuela. Y tú y yo somos extranjeros en esta tierra porque nuestro reino y nuestra verdadera nacionalidad es el reino de Cristo. Pero si tú y yo nos estamos identificando solamente por el lugar donde hemos nacido, es porque Cristo todavía no ha transformado nuestra vida verdaderamente. Primeramente, tú y yo somos hijos de Dios e hijos del reino del Señor. Después vendrán nuestras nacionalidades y los lugares donde habitamos. Pero ten un cuidado y un respeto y presenta a Jesucristo a aquellos que están llegando de otras latitudes por distintos motivos, por guerras, por problemas económicos, por desastres tremendos que están sucediendo en nuestro mundo. ¿Estamos en un mundo convulsionado? Claro que sí, pero el Señor te llama a ti y a mí a que podamos mostrar a Cristo. La mies es mucha, pero tú y yo debemos orar por aquellos obreros que el Señor va a levantar. Pero por sobre todo, como decía en el libro de Isaías, en el capítulo 6, es que tú y yo podamos decir, heme aquí, Señor. No tienes que buscar a nadie. Heme aquí, envíame a mí. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.